Buenos días a todos. Un gusto nuevamente estar haciendo la apertura de este evento que se ha transformado realmente a lo largo de los años en algo muy importante para la cadena de valor, para la industria y sin ninguna duda para la Argentina también, como vamos a ver en algunas estadísticas en unos minutos. Yo voy a ir directamente a la agenda. Nosotros hoy vamos a estar hablando de la situación argentina, vamos a hacer algunos comentarios sobre el tema competitividad. Vamos a ver en detalle los casos de México y Brasil para ver qué similitudes tienen con la situación actual de la Argentina. Luego vamos a entrar en el programa ProPyme y finalmente vamos a hacer algunas conclusiones de los temas que vamos a estar viendo. Esta, como mencionaba anteriormente, es la agenda de los temas que vamos a ir viendo y vamos a entrar directamente a conversar algunas cuestiones que quería compartir con ustedes y algunos datos que quería compartir con ustedes. En este gráfico se observa qué ha pasado en 15 años en la Argentina, los últimos 13 y los 2 años por venir. En el periodo entre el 2003 y 2012, casi 10 años, Argentina tuvo viento a favor. Argentina no es un ente aislado, lo que pasa en la Argentina está influenciado por su entorno, está influenciado por el mundo, especialmente por Brasil y por China. Y en este periodo nosotros tuvimos mucho viento a favor. No sé si lo aprovechamos ni plenamente ni de alguna manera, lamentablemente, pero este viento de cola lo tuvimos. En este periodo China estaba creciendo al 10,6% anual, una tasa de crecimiento realmente impresionante. También Brasil estaba creciendo prácticamente al 5% anual, China creciendo a 2 dígitos, Brasil creciendo al 5% anual, China 2 dígitos, Brasil, y Argentina tuvo una tasa de crecimiento en ese entorno del orden del 4%. Bueno tener en consideración que la tasa de crecimiento se da sobre una base que fue la base muy deprimida de actividad económica posterior a la crisis del 2001 y 2002. En el periodo 2012-2016, Argentina tuvo viento de frente. El viento de frente de Argentina, viento en contra, se tradujo en una violenta retracción en Brasil que pasó de crecer al 4% anual acumulativo a crecer al 1% anual acumulativo y desaceleró la economía china con el impacto ulterior en el precio de la soja, del petróleo, de las commodities y de muchos bienes primarios de los cuales Argentina exportaba. Entonces, el periodo 2012-2016, 4 años de viento de frente. Hoy, mirando hacia adelante y poniéndonos en la fotografía de lo que es el año 2017, tenemos un entorno mejorando. Brasil está rebotando, se espera una tasa de crecimiento para Brasil en el año 2018 del 2,5%, todavía magro para la economía brasilera, pero dando un giro de tasas de crecimiento negativo de años anteriores, y también hay buenas perspectivas en China. Si bien China ha desacelerado algo el nivel de crecimiento, siguen siendo números que son atractivos. Algunos analistas están hablando que en el año 2018, luego de las recientes reformas políticas, institucionales y económicas en China, va a ser bastante más contundente. Y están hablando de tasas de crecimiento nuevamente del orden del 8% en China. Entonces, 3 periodos en los últimos 15 años, viento a favor en el periodo 2003-2012, viento en contra en los años 15-16 y ahora mejorando en las perspectivas hacia adelante. ¿Qué pasó en la Argentina en este contexto con su actividad económica? Esto es lo que pasó en la Argentina. Estos gráficos dicen el nivel de actividad de Argentina medido en despachos semestrales de acero. Como ustedes saben, el acero tiene una altísima correlación con el PBI. Tiene una correlación del orden de 93%, un desvío estándar muy pequeño. En consecuencia, el acero es un buen indicador del nivel de actividad económico general de la Argentina y correlaciona con casi todos los niveles, con casi todos los sectores de actividad. Este gráfico en las barritas está abierto por semestre, primero y segundo semestre de cada año. Como se observa, vemos que el comportamiento de los despachos de acero y de la economía argentina, en consecuencia, ha tenido volatilidad. Ha sido volátil, Años buenos, años malos, años buenos, años malos, con una característica: todos los años impares son buenos y todos los segundos semestres de los años impares son muy buenos, y esto coincide con los periodos electorales.
No es casualidad que Argentina tenga tasas de crecimiento importantes en los años impares, en los segundos semestres de los años impares, por inyección de fondos derivados de obra pública y cuestiones relativas a los procesos electorales que se fueron viviendo. La buena noticia de este gráfico es que hacia adelante se ve un fuerte crecimiento, se ven récord de despachos históricos de todos los tiempos en el año 2018, también en la actualidad en el 2017, cuyo motor fundamentalmente, los sectores más dinámicos son la construcción, la obra pública, la energía y la maquinaria agrícola. Entonces, los despachos de acero llegando a niveles récords, parece estar rompiéndose el ciclo vicioso de los años pares y los años impares y hay un crecimiento sostenido y muy fuerte. El crecimiento de despacho de acero esperado para el año 2018 es 27% mejor que el año 2015 y se llegan a niveles récord y este crecimiento es sostenido. Entonces, buenas noticias desde la micro siderúrgica con respecto al comportamiento de la economía argentina en el año 2017 y las perspectivas del año 2018. Niveles récord de despacho y nuevamente basado fundamentalmente en los sectores más dinámicos, la construcción, la obra pública, que es infraestructura, la energía y la maquinaria agrícola. Parece estar rompiéndose lo que nosotros denominamos ciclo eleccionario. En este funcionamiento de la economía argentina estamos siendo testigos de reformas muy importantes en el aparato económico y en el aparato productivo, que sin duda van a tener un fuerte impacto en el futuro argentino de inversiones, de crecimiento, de nivel de actividad. Quisiera mencionar una en particular, que es la reforma tributaria. La reforma tributaria es muy buena, la reforma tributaria va a producir un alto impacto en los balances de las compañías, la reforma tributaria abre un espacio muy importante para tener perspectivas renovadas y en horizontes ampliados de inversiones en la Argentina. Y déjenme reflexionar un poco con ustedes sobre este gráfico. Este gráfico muestra el impuesto a las ganancias en porcentaje que paga una empresa tipo, por ejemplo, Siderar, si estuviera localizada en 3 lugares distintos, en Argentina, en México o en Brasil. El porcentaje que acá se muestra es cuánto paga de impuestos referido a la utilidad antes de impuestos. Entonces, de este gráfico se sacan 2 o 3 conclusiones relevantes. La primera es que la carga impositiva actual de Argentina en una empresa del tamaño de Siderar es mucho más alta que la de Brasil y que la de México. Argentina hoy tiene una carga impositiva referida a impuestos pagados sobre utilidad antes de impuesto a la ganancia del 61%, mientras Brasil tiene 30% y México tiene 36%. Esta es una mala noticia. La buena noticia es que la reforma tributaria reconoce esta asimetría, la está corrigiendo gradualmente y en 2 años o en 3 años nosotros vamos a tener una carga impositiva similar a la de México y la de Brasil. Entonces, mirando la parte mala de la película, tenemos una carga impositiva exagerada, como todos ustedes saben que son empresarios. Mirando la parte buena de la película, el gobierno ha tomado la rienda de este tema y ha promovido una reforma impositiva que va a tener un alto impacto en las utilidades y esta reforma impositiva nos coloca en niveles de competitividad similares a los de México y a los de Brasil. Este nivel de carga impositiva y esta previsibilidad en la carga de impuestos sin duda va a impulsar las inversiones. En el gráfico, al cual van a poder tener acceso a través de la web después de la presentación, se observa y se hace la apertura de cuáles son los factores de la reforma impositiva que más impactan o que más mejoran mirando hacia adelante. Fundamentalmente el impuesto a las ganancias, débitos y créditos, ingresos brutos, que como ustedes saben es una carga absolutamente asimétrica y absolutamente injusta porque grava no las utilidades, sino que grava el nivel de facturación de las compañías independientemente que tengan ganancias o no. Me gustaría en este punto ver cuál es el estado de la industria que nos rodea, cuál es el estado de la industria en Argentina en comparación, por ejemplo, con los procesos que está viviendo la industria en México y en Brasil. Y acá vemos 2
dos países que han tenido dos modelos de crecimiento distintos. Dos modelos de crecimiento distintos, obviamente también influenciados por su propio entorno. México está al lado de Estados Unidos, Brasil tiene un entorno limítrofe distinto, ¿no es cierto? Y esto no lo podemos soslayar. Pero en este gráfico se observan algunas cuestiones que son muy relevantes. Fíjense, por ejemplo, en la parte izquierda del gráfico, lo que pasó con la manufactura en Brasil, lo que pasó con la industria en Brasil. Este gráfico muestra el porcentaje de la manufactura respecto al PBI total de Brasil. La manufactura representaba el 33% de la economía brasilera, el PBI total de Brasil hace 20 años atrás. Brasil era un país esencialmente industrial. Brasil entró en un proceso fuerte de primarización de su economía, tal vez encandilado por las luces atractivas de la demanda china, que llevó los productos primarios a precios exorbitantes que luego se están corrigiendo. Pero fíjense hasta dónde cayó el nivel de manufactura del PBI. Hoy Brasil, la manufactura representa solamente el 12% de PBI. Esto es un proceso de desindustrialización que tiene pocos antecedentes en la economía moderna. Un proceso fuerte de desindustrialización que lleva sin duda a que aumenten los coeficientes de obsolescencia. Brasil, ante esta caída de inversión, ante esta caída de producción, no ha invertido y los grados de obsolescencia de su industria han sido crecientes. En consecuencia, va a tener que hacer un proceso de reconversión industrial muy fuerte para lograr reinsertarse en el mundo de producción de mercaderías para ser consumidas internamente y para ser exportadas al resto del planeta. Fíjense, por ejemplo, lo que pasó con el consumo de acero, que nuevamente está fuertemente relacionada con el PBI en Brasil y en México y en Argentina, en todos lados. Brasil cayó violentamente su consumo de acero, mientras México tuvo un consumo de acero sostenido durante todo el periodo analizado. México ha crecido en el consumo de acero. Dos datos relevantes del gráfico del medio. Primero, Brasil durante periodo, desde siempre, hasta hace muy poco, superaba fuertemente a México en producción y en consumo aparente de acero. Hoy México lo supera y además tiene una tasa de crecimiento constante e ininterrumpida a lo largo de los últimos 20 años. Entonces, caída de producción violenta en Brasil, desindustrialización de Brasil, primarización de su economía de nuestro principal socio comercial, excedentes de producción muy grandes, obsolescencia industrial. México sigue un modelo de desarrollo distinto, crece la participación de la industria respecto de su PBI, supera a Brasil fuertemente en producción de acero. Esa es la parte mala de la película. La parte buena de la película, nuevamente, ustedes los que me conocen saben que yo en general miro fundamentalmente esto buscando tal vez oportunidades. En el gráfico de la derecha se observa el rebote de la economía actualmente en Brasil. Acá vemos la actividad industrial en Brasil que termina su ciclo negativo de decrecimiento mes a mes ininterrumpido durante un periodo de 2 años y empieza a recuperar algo su producción industrial. Esto es muy buena noticia para la Argentina, desde el punto de vista del trade y del punto de vista de las oportunidades que un mercado abierto con Brasil nos ofrece a los argentinos. Una película entonces mala de terror con respecto al peso de la industria en Brasil, una comparación con las políticas económicas y el impacto de esas políticas económicas respecto al desarrollo en México y una perspectiva favorable mirando hacia adelante que da un poco del viento a favor que yo estaba, o del tiempo mejorando que estaba hablando en la parte inicial de mi presentación. Esta cuestión de la macro, PBI industrial, nivel de actividad, nivel de crecimiento del PBI, vientos a favor, tienen también su correlato en las industrias. Y en las industrias entramos en la micro. Y me gustaría compartir con ustedes algunos datos de qué está pasando, por ejemplo, con una industria emblemática en el Mercosur, que es la industria automotriz. Entonces, miremos con atención el gráfico, contiene algunos datos que son bastante interesantes. Nuevamente se da la misma característica de los gráficos anteriores. México sigue creciendo en forma ininterrumpida, en amarillo, en la producción de autos. Brasil, que superaba a México en producción de autos, ha caído y México lo supera ampliamente. Se ve que la industria automotriz sufrió
los mismos defectos y las mismas dificultades que tuvo la industria en general en Brasil, y México ha superado en economía de escala, en economía de scope y en un montón de masas críticas a la industria automotriz brasileña, lo cual no es bueno para nosotros, o en un sentido ampliado, es bueno para Latinoamérica, lugar en que tal vez tendríamos que pensar en una inserción más amplia que la del Mercosur. En la parte derecha del gráfico se observan algunas cuestiones que también son interesantes y responden a la pregunta, ¿Argentina tiene consumo interno y tiene economías de escala para producir autos? Miremos la parte de abajo del gráfico de la derecha, la parte de abajo del gráfico de la derecha. En la parte de abajo se ve el consumo per cápita de autos de Argentina, de México y de Brasil, cada 1000 habitantes. Argentina consume cada 1000 habitantes prácticamente el doble de los autos que consume México y Brasil. Esto está impulsado por diferentes dinámicas, las características de la población, la cultura, las demografías, etc. Pero un dato importante, Argentina, con estos niveles de consumo per cápita de autos, tiene economías de escala adecuada para producir autos en escalas eficientes, siendo que las escalas de producción se han reducido fuertemente gracias a aportes tecnológicos de los últimos años. Primer dato importante, entonces, Argentina consume el doble de los autos que consume per cápita México y Brasil. El segundo dato importante se observa en la parte de arriba del gráfico, donde vemos la producción y las ventas de autos. Argentina, de los 3 países, es el único país donde la producción es claramente inferior a la venta de autos. En México y en Brasil se produce mucho más de lo que se consume internamente. Estas son ventas internas. Esto significa que la industria automotriz de México y de Brasil tienen un fuerte perfil exportador y están siendo exitosos exportando. Argentina está importando más de la mitad de los autos que consumimos. Factor a tener en consideración cuando nosotros pensamos en cuál es la inserción de la industria siderúrgica como proveedor de acero y de la pyme como proveedor automotriz en un mercado que tiene oportunidades y tiene economías de escala para darnos oportunidades de negocios a todos, y sin embargo esas oportunidades están siendo capturadas por importaciones de autos fundamentalmente de Brasil. Sería importante pensar una inserción automotriz en el mundo que nos permita aproximarnos más al comportamiento industrial que tienen México y Brasil, que son países esencialmente exportadores de autos. En cambio nosotros, como se ve en este gráfico, por lo menos en este momento, somos fuertes importadores de industria automotriz. También me gustaría, y hablando de la micro, ir a otra cuestión que hemos hablado en algunas otras reuniones de ProPyme, y es la balanza de manufacturas de origen industrial, la balanza de manufacturas de origen industrial de Argentina contra 2 socios comerciales, que son Brasil y China. En este gráfico están agregados los 2 valores, el de abajo es el de Brasil, el de arriba es el de China. El gráfico muestra el déficit, es decir, la diferencia entre exportaciones e importaciones. Fuertemente deficitaria nuestra balanza de manufactura de origen industrial con México, con Brasil y con China, del orden de 10.000 millones de dólares con cada uno. Y creciente. En los 2 casos, este déficit es creciente y crece en forma ininterrumpida. Primer conclusión de este gráfico. La segunda conclusión es cuando nosotros decimos, bueno, ¿y cuán importante es que la Argentina importe 10.000 millones de dólares de manufacturas de origen industrial de China o de Brasil? Bueno, comparémoslo, por ejemplo, esas importaciones contra el total de la producción manufacturera argentina. Y vemos que la suma de estos 2 déficits representan en la actualidad un valor récord de 28% del total de las manufacturas producidas en nuestro país. Casi 1/3 de las manufacturas del PBI manufacturero argentino está representado por, o tiene su correlato en importaciones que se hacen solamente desde Brasil y desde China. Entonces, China y Brasil han sido capaces de tomar 1/3 de nuestro mercado de manufacturas.
Y esto lo han logrado a lo largo del tiempo. Y este crecimiento ha sido importante y ha sido ininterrumpido. Me parece que en algún lugar habría que prestar atención a estos factores que sin duda impactan nuestro nivel de actividad, nuestras economías de escala, nuestras oportunidades de negocios. Yendo, como mencionaba también anteriormente, de lo general a lo particular, me gustaría entonces ver el mundo y el mundo que nos rodea ha tenido la dinámica que dijimos. Dentro de ese mundo, Argentina está sufriendo un fuerte proceso de transformación, está ganando competitividad, se reconocen los factores externos, las externalidades de competitividad que tenemos y están siendo afrontadas por el gobierno nacional. Tenemos que comparar la performance de nuestra economía contra Brasil y contra México, que son países similares. Tenemos que ser cautos en la apertura con China para que este proceso de sustitución de nuestra manufactura se revierta o sea por lo menos detenido. Y vamos entonces un poco a entrar en cuáles son las perspectivas de las pequeñas y medianas empresas en este mundo que estuvimos viendo. Y quiero compartir con ustedes el resultado de la encuesta de ProPymes del año en curso, del año 2017. Y en este gráfico los invito a ingresar al gráfico sabiendo que esta encuesta es realizada con una muestra de 192 pymes de las 848 que forman el clúster de ProPyme que hoy está reunido en esta sala. El clúster de ProPymes tiene 848 miembros, clientes y proveedores. Acá estamos encuestando a 192, a los cuales los hemos seguido a lo largo del tiempo. La razón por la que son 192 y no 848 es porque a lo largo del tiempo queremos mantener homogeneidad en la muestra para que los datos sean comparables. Entonces los invito a entrar en este slide por la parte derecha, por la que está escrita, donde vemos que el programa ProPyme tiene 848 clientes y proveedores. Ha logrado a lo largo de los años capacitar alrededor de 24.000 personas, dueños, gerentes, trabajadores, empleados y demás, 24.000 personas. El programa ProPyme ha dado 1.300 asistencias industriales acumuladas desde su origen hasta hoy. Ha financiado proyectos de inversión por alrededor de 57 millones de dólares y ha incorporado ayuda y asistencia a la formación técnica y a la formación, digamos, en todo lo que tiene que ver con las materias duras de la industria. Vamos a ver qué pasó con el nivel de facturación de estas 192 pymes, que es el gráfico de la izquierda, el que está en gris. Y lo que se ve acá son dos cuestiones que son importantes. La primera es que se espera para el año que viene un fuerte aumento de la facturación que coloca el nivel de facturación en dólares de estas empresas, de estas 192, en un récord histórico. Fuerte crecimiento respecto del año pasado, muy fuerte crecimiento de más de 20% referido al 2016 y en un nivel de facturación récord de 3.500 millones de dólares. Primer dato importante. En el mismo gráfico se observa un dato que no es tan positivo, la facturación crece, pero sin embargo el porcentaje de exportaciones se mantiene constante. Entonces parece que, por lo menos en esta muestra, la inserción internacional y la competitividad relativa para colocar productos en el exterior no se ha movido en forma relevante a lo largo del tiempo y no presenta cambios significativos. En el gráfico del medio se ve otra buena noticia, y la buena noticia del gráfico del medio es el nivel de inversiones que estas empresas han tenido en el año 2017 y que tendrán en el año 2018. Y nuevamente vemos un récord importante de inversión en esta muestra. En la parte verde del gráfico, en el extremo izquierdo de la parte verde, se ve el promedio de inversiones en los 10 años que van entre el 2006 y el 2015. Estas empresas en ese periodo invertían por año alrededor de 100 millones de dólares, que fue lo mismo que invirtieron en el 2016. Se esperan inversiones con nombre y apellido, concretas, específicas y detalladas para el año 2018 de 150 millones de dólares, crecimiento muy fuerte, de 50% referido al promedio y 20% referido al año en curso, que también había sido un año récord. Entonces,
como en todas las cosas, casi como en la vida, como en todas las cuestiones, y también en los matrimonios, por supuesto, buenas noticias, malas noticias. Nivel de exportación un poco bajo, o fundamentalmente bajo, y estagnan, que no se mueve. Nivel de facturación creciendo, nivel de inversiones que permite aumentar competitividad, productividad y eficiencia, que muestran indicadores relevantes. Y al final de la película, entonces, vemos un panorama externo más favorable que el que tuvimos, Brasil rebotando, Brasil dando probablemente una curva importante en su nivel de crecimiento, estabilizando su proceso político. Hay elecciones el año que viene, pero se ven indicadores de producción automotriz, de venta de acero y de producción industrial que permiten ser optimistas de que ha pegado la curva de crecimientos negativos a crecimientos positivos. China está más prolijo, las dudas que existían con referencia a las tasas enormes de endeudamiento parecen estar aflojándose y hay perspectivas de crecimiento con algunos cambios en el sistema político hacia una economía más abierta que permiten pensar en un crecimiento, sobre todo en el 2018, tal vez superior al que estiman algunos analistas o el propio Partido Comunista Chino. Y niveles de inversión importantes, niveles de reforma estructurales importantes en la economía. A la reforma fiscal que yo mencioné como ejemplo hay que agregar otras reformas que han sido muy relevantes, desde la refinanciación de la deuda externa hasta el combate contra la inflación, que si bien no tienen los resultados esperados, está siendo exitosa, la inflación está declinando. La reforma laboral en curso, que va a aumentar niveles, que va a permitir niveles mayores de flexibilidad laboral, de dinamismo, de los trabajadores, de mayor productividad. Y en consecuencia tenemos un marco regulatorio que está yendo en la dirección de darnos a las empresas mayor previsibilidad y mayor seguridad jurídica y también mayor competitividad. Al final, las conclusiones que yo quería compartir con ustedes de esta charla son básicamente las siguientes. Primero, los resultados electorales, y fundamentalmente el último, me parece que son señales muy importantes en el sentido de favorecer la gobernabilidad y dar condiciones y horizontes ampliados de perspectivas de largo plazo que tendrían teóricamente, y en la práctica se están reflejando en las estadísticas, que tener índices e indicadores de inversión mejores y creciendo en la Argentina. Entonces, resultado electoral favoreciendo la gobernabilidad, horizontes ampliados de planificación que permiten mayor grado de certidumbre, mejoras en la calidad institucional, en la calidad jurídica y en los marcos regulatorios, algunos de los cuales comentamos, nos permite ser optimistas de que probablemente mirando hacia adelante tengamos una Argentina más previsible, una Argentina menos volátil, una Argentina más creíble, una Argentina que nos dé certidumbre para poder aumentar los niveles de riesgo de nuestras inversiones, lo cual creo que sería muy favorable para el aparato productivo nacional y para poder lograr grados de inserción más intensos en el mundo. Hay otra cosa que tampoco quiero soslayar y al cual yo le asigno mucha importancia. Estamos siendo testigos de un proceso político, institucional, de gobernabilidad en la Argentina, en la cual se han incorporado al sector público y a la administración pública un montón de dirigentes del sector privado. Hay muchas personas que, la mayoría de nosotros tiene por lo menos 5, 6, 10 ejemplos de conocidos, de amigos, personas idóneas, decentes, capacitadas, que tuvieron ganas de ir a trabajar al Estado. En la mayoría de estos casos, ganando muchísimo menos dinero del que lo harían en la actividad privada. Y lo hacen con un sentido altruista de tratar de hacer algo, de retornar algo a su país. La suma de esta gigantesca masa crítica de gente que en las administraciones municipales, en las administraciones provinciales, en el gobierno nacional, en la administración pública se han insertado, la suma de decisiones racionales, honestas, inteligentes y hechas por personas normales, como cualquiera de nosotros, creo que va a generar riqueza y creo que va a derramar riqueza y que se va a reflejar en algunos puntos de PBI que tal vez está siendo hoy subestimado por cuestiones macroeconómicas que son más relevantes a la hora de analizar qué pasa con la economía. En definitiva, mi punto es, la suma de decisiones racionales en las compañías genera valor
en el Estado va a generar valor. Esta suma de gerentes idóneos, normales, capacitados, con ganas de trabajar, sin duda van a crear valor en el país como lo crean también en nuestras compañías. Cuando incorporamos gente nueva, cuando renovamos los planteles, cuando capacitamos a nuestra gente, cuando cambiamos los paradigmas competitivos que tenemos. La agenda PYME sigue teniendo y lo va a seguir teniendo, una agenda intensa en la cual tiene que interactuar fuertemente con el gobierno nacional. Esta agenda fundamentalmente de temas pendientes de las pymes son fundamentalmente el crédito, y esto es producto del relevamiento de la encuesta, cuando le preguntamos a las 192 empresas cuáles son tus principales preocupaciones, y entonces nos mencionan crédito de largo plazo, costos logísticos, costos de movimiento, costos de transporte, costos de puerto, costos de almacenaje, costos de todo lo que significa no productivo y que está alrededor del costo de un producto. Falta de personal capacitado, también lo mencionaron como el tercer factor de preocupación. Es como si cuando a la hora de buscar personal técnico, personal capacitado para alguna inversión, para algún aumento de capacidad productiva, existen ciertas dificultades de encontrar el personal idóneo, el personal capacitado con niveles de educación, de training y de capacitación adecuado. Y creo que esto es una cuestión que no es menor y tiene que ver con la calidad de nuestro sistema educativo y tiene que ver con la intensidad de aplicación de este sistema educativo en las áreas industriales. Yo creo que nosotros tenemos una asignatura pendiente de educar, de capacitar y de hacer entrenamiento a los sectores industriales y a las áreas industriales que son la oferta laboral de la cual nos nutrimos. Y estoy hablando fundamentalmente en términos cuantitativos del conurbano bonaerense, que nuclea el 30% de la población y una parte importante del clúster de ProPyme y del clúster industrial de nuestro país. Obviamente la misma problemática se aplica al resto del país, a las economías regionales y a la intensidad de otras zonas industriales, Rosario, Córdoba, Tucumán, Mendoza, San Juan. Pero fundamentalmente me parece que este déficit educacional y este déficit de capacitación es particularmente intenso en el conurbano bonaerense, donde creo que es una zona particularmente castigada por las volatilidades y por las cuestiones económicas que ha sufrido nuestro país en los últimos años. Preocupa a la PYME también como una de las cuestiones importantes el ausentismo. Y en el ausentismo hay dos cuestiones esenciales. Hay una de gerenciamiento, que es responsabilidad propia, y es generar los mecanismos internos que permitan reducir los niveles de ausentismo, que hoy son muy altos. En promedio de las pymes relevadas, los niveles de ausentismo son de 2 dígitos. Están entre 11 y 13%. Esto es una locura. Esto es un extra costo cuando lo comparamos con niveles de ausentismo que crónicamente deberían ser, o técnicamente, del orden de la suma de horas extras más la suma de enfermedades más ausencias no programadas, que están en el orden del 4%. Entonces la diferencia entre 4% y 12% de ausentismo que tenemos es 8% más de costo, que después se expresa en horas extras, se expresa en extra rol de gente, etcétera, etcétera. Y la segunda parte del ausentismo, una parte de gerenciamiento interno donde tenemos que trabajar y hacer los deberes, otra parte tiene que ver con las regulaciones. Todos ustedes las conocen, no me voy a extender en eso, son las RT, las prácticas nocivas y a veces exageradas de recurrencias de servicios médicos, etcétera, etcétera. Cuestión que también debería afrontarse junto con políticas privadas y políticas públicas. Las importaciones de China fueron también relevadas como una preocupación de la PYME, que tiene que ver con la presentación que yo hice. Obviamente preocupa que China haya crecido de $1.000 millones de déficit comercial de manufactura a $10.000 millones en los últimos 15 años. Y esto sin duda es pérdida de participación de mercado de todos nosotros. Lo más preocupante del factor China es otro factor, y es que algunos industriales, cansados de sus reclamos de un plano de competencia leal contra China, abandonan o dicen, bueno, yo voy a utilizar mi cadena comercial de distribución para importar productos chinos complementarios con lo que yo produzco. Y detienen sus proyectos de inversión, detienen sus aumentos de capacidad y hacen una mezcla entre la producción propia y la producción similar de algunos productos complementarios de portafolio,
con productos esencialmente chinos. Esto me parece que es muy negativo, daña fuertemente las posibilidades de crecimiento vía inversión. El otro factor importante es la conflictividad laboral. Me parece que de alguna manera la conflictividad laboral tendría que ser abordada con la reforma laboral en curso. Esperemos que la reforma incorpore conceptos de flexibilidad, de movilidad, de modernidad, parecidos a lo que tiene la legislación brasilera. No vayamos a otras legislaciones mucho más abiertas como la de México o la de Estados Unidos, donde además de legislaciones abiertas tienen ejercicios de vinculación laboral entre trabajadores y empresarios que son mucho más laxas que en Argentina, para bien o para mal, y ahí yo no discuto. La Argentina tiene sindicatos que son fuertes, esto tiene sus cosas que son evidentemente buenas. Los sindicatos argentinos en general son democráticos, responden a la demanda de los trabajadores, tienen credibilidad. Hay que encontrar con ellos un espacio de consenso que permita la modificación de la ley laboral en la dirección de las ganancias de productividad. Y también preocupa a las pymes, que relevamos como último factor la cuestión de las negociaciones en curso entre el Mercosur y la Comunidad Económica Europea. Cuestión de la cual se está avanzando fuertemente. Esperemos que el gobierno tiene expectativas de que termine durante el presente año, durante el mes de diciembre, y esperemos que de alguna manera esta negociación nos permita un nivel nuevamente equilibrado de competencia leal, donde nos permita ser palanca en aumentar nuestras exportaciones y frene las amenazas o acechanzas de competencia desleal. Para terminar, un dato no menor. El programa ProPyme es un programa muy exitoso, es un programa que ha llevado mucho tiempo. Los actores del programa ProPyme son ustedes y tienen que estar muy orgullosos de lo que ha logrado este programa. Y creo que este programa es la prueba de que la complementación de las grandes empresas con sus cadenas de valor genera y crea valor, y genera performance, y genera productividad. Y de hecho, es tan exitoso el programa, está con nosotros hoy Beni Cosacó, parado acá en la primera fila, es el presidente del Consejo de la Producción. El Consejo de la Producción, que es un ente asesor del Ministerio de Industria, ha tomado como ejemplo nuestro programa y ha formado lo que se llama ecosistemas PYME, al cual se están incorporando otras empresas. En la actualidad se han incorporado al ecosistema PYME, que es muy parecido a nuestra ProPyme y que ha sido inspirado en nuestra ProPyme y que ha sido impulsado por el Consejo de la Producción, las empresas Arcor, Molinos, Dow Chemical, Bulgheroni, PAE, Aluar, Quilmes y Telecom. Nuevamente, Arcor, Molinos, Dow, Bulgheroni, Aluar, Quilmes y Telecom. Y hay 10 empresas grandes más por adherirse. Es decir que el mes de diciembre del año que viene vamos a tener todas las mañanas y todas las tardes una reunión de ProPyme de cada uno de estas. Va a ser un mes de diciembre bastante activo. Nada más, muchísimas gracias por participar del evento, muchísimas gracias por ser parte de ProPyme. Sigamos trabajando por una Argentina mejor, con una Argentina más productiva, con una Argentina más industrial, y les deseo una muy feliz Navidad y un muy buen año nuevo. Muchísimas gracias.